Buenas tardes, mi nombre es Jonathan David Castillo Roa y soy estudiante de la Universidad Libre y junto con mis compañeros les enseñaremos cómo embalar una prueba. Primero, es necesario tener los elementos de protección para no contaminar la prueba. Necesitamos de un tapabocas, unos guantes, unas gafas y un traje antifluido. También necesitamos los rótulos y los formatos para poder hacer un correcto embalaje. Vamos. Ya con nuestros elementos de bioseguridad puestos, podemos realizar el embalaje de nuestra prueba. Cuando vamos a una escena de crimen podemos visualizar estos números. ¿Qué significa? Son los hallazgos que encontramos en la escena del crimen. Entonces, el día de hoy haremos el embalaje de una prenda de vestir. Es recomendable que cuando las prendas de vestir se encuentran húmedas en la escena del crimen hay que dejarlas secar a temperatura ambiente. En lo posible no hay que tener mucho contacto con las pruebas porque las podemos contaminar. Cuando se tiene que hacer una intervención médica en la escena del crimen con el paciente, lo más recomendable es que las fisuras que se hagan para atender a este no se hagan cerca de donde fueron los impactos. Supongamos que aquí tenemos un disparo, entonces lo más recomendable es que para que hagan la intervención los médicos se haga la fisura por un lado, por un costado, para que no contaminen la prueba. Esta es una prueba. Aquí podemos observar en esta camisa que tenemos una mancha para ser analizada. Entonces, es necesario tener dos hojas blancas por los dos lados, que no tengan nada, y empezaremos a realizar el embalaje de la prueba. Entonces, debemos poner una hoja por debajo y otra hoja encima de donde se hizo el hallazgo de la prueba. Procedemos a doblar la camisa para así poder embalar la prueba. Ahora utilizaremos un ya teniendo nuestra prueba guardada, procedemos a cerrar acá. Lo más recomendable es no grapar, no colocar colbón, nada de eso. Lo único que podemos poner es cinta transparente para hacer el sellado de la prueba. Ya después de tener sellada nuestra prueba, entonces tenemos que diligenciar unos formatos. El primer formato es la actuación del primer responsable, la primera persona que conoció la prueba. Entonces aquí es como primero lugar donde fueron los hechos, protección al lugar de los hechos, observaciones de los lugares de los hechos, nombre de la persona que intervino, quien realizó el embalaje y demás. Entonces este es el primer formato que nosotros diligenciaríamos, que es la actuación del primer responsable. El primer responsable es la primera persona que conoció sobre la prueba. Estos formatos, estos rótulos y demás los conseguimos en el manual de embalaje de la Fiscalía General de la Nación, ya que es un formato que se tiene que llenar para todos los casos, que tiene que ser el mismo. O sea, esto no nos lo podemos inventar, sino esto ya tiene unas plantillas las cuales nosotros debemos seguir. El segundo que llenaríamos es la cadena de custodia. Entonces lo mismo, escribiríamos la noticia criminal, la persona que lo recogió,
el número, el departamento, dónde fue recogida la prueba, observaciones de la prueba, estado de la prueba y demás. Y de igual forma, llenamos un rótulo, el cual debe ir con la prueba. Este se lo pegamos acá a la prueba. Bueno, lo cortamos y después lo pegamos. Y en el rótulo también va el número único de la noticia criminal, la persona que lo recoge, si hay alguna observación, el estado de la prueba, todo esto debe ir contenido acá. Y ya después de llenar todos estos formatos, llevamos la prueba a los diferentes entes encargados de hacer la investigación y examinación de la prueba. De igual manera, en el manual que nos da la Fiscalía General de la Nación, están enumerados uno por uno todas las pruebas que nosotros podemos recolectar y a dónde nos las pueden recibir para examinar estas pruebas. Entonces, cabellos, pelos, fibras, explosivos, todo lo que se trate de pruebas en el manual está. Buenos días, soy Santiago Ortegón. El día de hoy les voy a explicar cómo hacer el embalaje de una prueba de tipo documental. Para esto es importante utilizar la ropa correcta, tanto para no contaminarnos como para no contaminar la prueba. A su vez, utilizar las pinzas con punta de goma para así agarrar la prueba y no contaminarla. El sobre para almacenar la prueba y el documento o elemento material probatorio que vamos a embalar. Muy bien, ya para embalar la prueba es necesario coger las pinzas y agarrar la prueba desde la esquina para así evitar contaminarla lo más posible. Con delicadeza procuramos meter la prueba en el sobre y evitamos cualquier contaminación. Ya una vez la prueba está en el sobre, esta usualmente se dirigirá tanto a documentología como a grafología para determinar la prueba, o inclusive puede llegar a irse al lado de la química para ver si hay alguna sustancia en la prueba. Entre las recomendaciones que debemos tener en cuenta es que no podemos rasgar la prueba, no se puede modificar la prueba de ningún tipo, no podemos ponerle cinta, no podemos grapar la prueba, no podemos romper la prueba, en lo posible evitar contaminar la prueba. A la hora de embalarla, si la prueba llega a estar húmeda o mojada, es importante dejarla sobre un papel absorbente y en un lugar limpio en donde le pueda entrar aire, para así que la prueba se seque y poder embalarla. En el caso de que la prueba esté quemada, procurar tomarla con mucho cuidado y embalarla con algodón para evitar dañarla más. A su vez, es importante que tengamos en cuenta que no podemos contaminar la prueba y debemos asegurarnos de que todo esté correcto. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Gutiérrez. El día de hoy voy a hablar sobre el elemento material probatorio. En este caso son las armas cortopunzantes, punzantes, las cortantes y las contundentes. Bueno, a continuación ya vamos a dar la recolección de la área, en este caso que es el cuchillo, o sea que como les comenté tendría que ser en una caja y en la caja ya tienen que estar las banditas, que es donde se va a introducir el cuchillo. Si hay que acercándonos, aquí cogemos el cuchillo por el mango, preferiblemente lo menos posible contaminar el área. Aquí. Y ya. Y en este caso, aquí es donde se hacen el análisis de huellas y el análisis de sangre. Y ahorita tendremos que recoger pruebas de la sangre que está en el piso para poder seguir haciendo los análisis de sangre. Y ya, en este caso se cierra y se envía directamente así. Ya, por último, lo que se tiene que realizar es el informe, en el cual en el informe ponemos el número único de caso y ya acá pongo mis datos, que soy una persona que está recoleccionando los datos,
y aquí poner toda la información que se encontró, si el cuchillo estaba en tal lado, con que la sangre si se veía fresca, si no estaba fresca, y poner preferiblemente las medidas del cuchillo para poder saber todo lo demás en la inspección. Mi nombre es Ivonne Camila y en este caso me correspondió explicar cómo se hace el embalaje de un material probatorio como es el celular. Entonces, en este caso, para el celular tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros recolectamos este elemento material probatorio, vamos a solicitar el estudio de la recuperación y extracción de información, la identificación pues, de algún software que de pronto pueda generar algún problema en este dispositivo, la identificación de cuentas de usuario, sistema operativo y aplicaciones instaladas que tengan que ver algo con el hecho ocurrido o algo por el estilo. El cruce de información con otros dispositivos o entre otros dispositivos, que es que de acá se envió tal información a este otro dispositivo que sea relevante y ya. En este caso, como ya les mencioné anteriormente, acá encontramos un celular. Para nosotros poder manejar esos elementos materiales probatorios y evidencia física, necesitamos tener un traje que nos cubra todo, desde la cabeza hasta los pies, unos guantes y un tapabocas. Entonces, acá nos vamos a cubrir bien y ahora vamos a recoger el celular. El celular tenemos que manipularlo lo menos posible y cogerlo preferiblemente como en las esquinas. Por eso es importante los guantes. Vamos a usar una bolsa de esas pues de Ziploc y entonces con mucho cuidado lo cogemos de las esquinitas y lo guardamos con mucho cuidado en la bolsa sin dejarlo caer ni causarle ningún otro daño. Ya después de tener listo nuestro material probatorio, se lo pasamos a la persona pues que va a hacer lo siguiente y después de esto nosotros tenemos que proceder a llenar un informe que es el informe de cadena de custodia. Entonces, en este caso, entonces aquí encontramos el registro de cadena de custodia, en el cual vamos a tener que poner el número único de noticia criminal, que es el de los 21 dígitos. Vamos a poner todos nuestros datos de la persona que manejó ese elemento material probatorio y acá vamos a poner las descripciones del elemento material probatorio que nosotros recolectamos. Y ya. Compañeros, muchísimas gracias por su atención, espero les haya quedado claro. Recuerden que tenemos el manual de custodia de la Fiscalía General de la Nación para cualquier inquietud que tengamos cuando vayamos a hacer el embalaje. Recuerden cuidarse del coronavirus. Gracias.